Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Petro tilda de víbora a Leiva, siendo canciller me indicaba el camino para hacerme reelegir. El presidente de Colombia ataca al exministro que ahora lo acusa de tener un problema de adicción a las drogas. Gustavo Petro pasa a la ofensiva y redobla sus ataques contra Álvaro Leiva. El presidente de Colombia tilda ahora de víbora a su antiguo canciller, un veterano político de origen conservador, por la carta pública en la que lo acusó esta semana de tener un problema de drogadicción que afecta su capacidad para gobernar. Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder, dijo Petro este jueves en un discurso en Soledad, en el departamento del Atlántico, en el norte del país, donde instaló los comités ciudadanos de la consulta popular con la que busca revivir su reforma laboral un día en el Senado. También señaló la contradicción de que, como canciller, Leiva le aconsejaba hacerse reelegir, una opción prohibida por la Constitución colombiana. El presidente se lamentó de haber nombrado a Leiva en el arranque de su mandato, por ingenuo, aseguró, pues pensó que era la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz. Leiva, hoy con 82 años, comenzó el gobierno como el más veterano y elogioso miembro del gabinete de un presidente que puso la diplomacia colombiana al servicio de su proyecto de paz total, con el que se proponía negociar en simultáneo con todos grupos armados. Pero ha pasado a convertirse en el más venenoso crítico del gobierno al que perteneció. Durante su dilatada trayectoria, Leiva, un político camaleónico e hijo de un dirigente de la línea más dura del conservatismo, ha mediado entre varios gobiernos y diferentes grupos armados, lo que le ha ganado cierta fama de agitador. También fue miembro de la asamblea que redactó la Carta Política de 1991, como parte de las listas de la Alianza Democrática M-19, el partido surgido de la guerrilla a la que perteneció Petro en su juventud, que para la época acaba de firmar un histórico acuerdo de paz y nutrió sus listas con personas de otras líneas políticas. Así lo recordó Petro. Pero ahora entendí que no quería a nadie del M-19, lo fustigó el presidente en su discurso. Así son todos los oligarcas y por eso sus apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia no fuera una democracia sino una aristocracia por derecho divino que compran con el dinero sucio de narcotráfico, prosiguió Petro con sus ataques. Todos los días siendo canciller me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Esa es una contradicción, aseguró en Soledad. Yo siempre le dije que no me interesa. En su paso por la Cancillería, Leiva fue muy criticado por privilegiar la agenda de paz por encima de otros intereses diplomáticos de Colombia, además de sufrir el desgaste de varias salidas en falso, nombramientos de políticos cuestionados en misiones diplomáticas y los múltiples tropiezos en una fallida licitación para expedir pasaportes que acabó por costarle el cargo. Suspendido por la Procuraduría a comienzos de 2024, y eventualmente destituido, Leiva mantuvo influencia. Sin cargo oficial alguno, se dedicó a defender la tesis de que un párrafo del acuerdo de paz con las FARC abría las puertas para que Petro pudiera convocar una constituyente por decreto. La idea fue ampliamente considerada un disparate, y desmentida por los negociadores del acuerdo de paz, pero tuvo eco en los medios públicos. El ex canciller provocó un vendaval político que todavía no amaina con la carta pública de 4 páginas, dirigida al presidente, que divulgó el miércoles. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción, escribe Leiva en el párrafo más explosivo, en referencia a la ocasión en que Petro desapareció 2 días durante una visita oficial, en junio de 2023. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted, asegura en la misiva. Petro ya había ripostado el mismo miércoles en la mañana. La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa, se lamentó en un mensaje en X, su canal de comunicación predilecto. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?, añadió. Horas más tarde, en un discurso público, lanzó un primer ataque a Leiva, sin mencionarlo todavía por nombre propio. Somos adictos al amor a propósito porque se pierde 2 días, compañero. No hay que pensar mucho, lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. Andrea, la hija mayor del presidente, que para entonces vivía en París, respaldó sus descargos. En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones.
¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo, escribió en sus redes sociales. Estuve algunas horas con él. Mi papá también se tomó un tiempito de ir a una biblioteca. El resto de los detalles de la agenda ya los conoce exactamente el embajador Prada, que estuvo en cada momento, añadió luego en W Radio. El mandatario casi siempre llega tarde a sus citas, a veces con horas de retraso, o de plano las incumple. El asunto se ha convertido en un tema de Estado, con una oposición que suele cuestionar que esté bien de salud o tenga alguna adicción. Los rumores lo persiguen desde sus tiempos como alcalde de Bogotá, hace más de una década. Siempre ha negado los señalamientos. La carta lo confirma todo, reaccionó Sergio Fajardo, el candidato presidencial de Centro en 2022. No lo dice la oposición. No lo dicen los contradictores. Lo dice el excanciller de Petro, uno de sus hombres más cercanos. Hay caos, crisis y contradicciones en la cabeza del presidente, añadió. Desde la derecha han ido más allá, al pedir desde un tribunal médico que determine si el mandatario está en condiciones de gobernar hasta forzarlo a someterse a exámenes toxicológicos. Así fueron las misteriosas 48 horas en las que nadie supo dónde estaba Gustavo Petro en París. Álvaro Leiva habla de adicción a las drogas. Semana reconstruye lo que ocurrió en esas misteriosas 48 horas en las que nadie supo dónde estaba el presidente Gustavo Petro, en medio de una visita de Estado a París. Álvaro Leiva, su excanciller, dijo que allá comprobó que el presidente tenía un problema de drogadicción. El excanciller Álvaro Leiva, el exconstituyente que estuvo a cargo de las relaciones internacionales del gobierno de Gustavo Petro, se refirió esta semana a un controvertido episodio del mandatario, ocurrido en un viaje de Estado a París en junio de 2023. Según una explosiva carta de Leiva, con eco en la prensa internacional, en la capital francesa pudo comprobar un problema de drogadicción del presidente. La comunicación de Leiva Petro, fechada el pasado 19 de abril, señala, desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y su canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de drogadicción, le dijo Leiva Petro. Semana investigó y conoció detalles inéditos de ese viaje que tiene a Petro contra las cuerdas. El presidente partió rumbo a París el 21 de junio de 2023 para adelantar una agenda de trabajo, donde sostuvo varias reuniones con autoridades del gobierno de Emmanuel Macron y participó como invitado de la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. La agenda estaba programada hasta el viernes 23 de junio de 2023 en horas de la tarde. El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, explicó que Petro cumplió con su agenda de Estado. Y así ocurrió. El problema tuvo su génesis desde el viernes 23 de junio, a las 4 de la tarde, cuando, extrañamente, los periodistas que cubrían el viaje del presidente fueron informados sobre la prolongación de la estadía en la Ciudad Luz. Rumbo al aeropuerto observaron, desde la van donde se movilizaban, que los carros en los que iba el jefe de Estado desviaron su ruta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué?, preguntaron los reporteros, algunos sin viáticos para permanecer durante más días en territorio europeo. No hubo respuestas. Las maletas de viaje de la comitiva, que ya habían sido recogidas, fueron devueltas del avión presidencial, que permanecía estacionado en el aeropuerto Orly, una terminal aérea secundaria ubicada en el sur de París. El equipaje retornó a través de casa militar a la Embajada de Colombia en Francia, donde se hospedó una parte de los funcionarios del gobierno, entre ellos Álvaro Leiva y Carlos Ramón González. Alfonso Prada informó que Gustavo Petro también durmió en el segundo piso de la residencia de la Embajada en París, pero no estuvo allí durante las polémicas 48 horas, según conoció este medio. Los periodistas sufrieron en carne propia esa desaparición del presidente. Permanecieron ese viernes, 23 de junio, hasta las 11 de la noche en la casa de la embajada cargando sus teléfonos celulares y utilizando los baños. Algunos, incluso, sin rumbo alguno, se ubicaron en el andén de la vivienda diplomática. La comida que iban a servir en el avión de la FAC no la entregaron esa noche para que no se perdiera, contó un periodista que formó parte de la comitiva. El entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, observó a los reporteros en la calle y les dijo, parecen venecos. Hubo molestias entre algunos periodistas, incómodos por la espera y el comentario salió de tono. Él les pidió que buscaran hotel por su cuenta. Los periodistas, improvisadamente, lo hicieron.
La entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, presenció ese momento. El sábado 24 de junio, ante la falta de noticias de Petro, Carlos Ramón González hospedó a los comunicadores en un hotel con acomodación doble. El entonces director del DAPRE, a quien se le conoce como uno de los exfuncionarios más adinerados del gobierno Petro, pagó los gastos con su tarjeta de crédito. El embajador Alfonso Prada cubrió parte de la alimentación. El excanciller Álvaro Leiva, el funcionario más importante en el viaje de Estado después del presidente, no tenía conocimiento del paradero de Petro. Tampoco Carlos Ramón González, quien estaba estrenando su cargo, ni el embajador Prada. La razón por la que no despegó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana de regreso a Bogotá era una: Gustavo Petro no apareció en el horario indicado. ¿Dónde está el presidente?, preguntaron reiteradamente Leiva, González y Prada. También la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien formó parte de esa comitiva. Hasta ese momento, parecía que al jefe de Estado se lo había tragado la tierra. Una fuente de alto nivel que estuvo en Francia, en medio de la comitiva, le narró a Semana que Álvaro Leiva era el más molesto, preocupado y salido de casillas en la sede de la embajada. «Carlos Ramón, ¿en dónde está ese tipo? Alguien tiene que saber», preguntó el excanciller, casi a los gritos, al entonces director del DAPRE. «No lo sé, respondió González mientras le enviaba mensajes al presidente Petro sin obtener respuesta. «No tengo idea dónde está, yo estoy desesperado», siguió respondiendo Carlos Ramón González. Mientras tanto, añadió la fuente, Alfonso Prada, visiblemente angustiado, les dijo a sus compañeros: «Esto es un escándalo». Los momentos fueron tensos y acalorados entre los funcionarios de Petro porque todos querían noticias de su jefe. Leiva, el más experimentado de la comitiva, buscaba respuestas. En sus años de vida pública no había presenciado una desaparición igual por parte de un presidente. «Díganme dónde está. Tiene que haber alguien de seguridad. No me vayan a decir que el sitio donde está el presidente no lo va a conocer Seguridad Nacional o la inteligencia francesa. Tienen que saberlo todo», reclamó Leiva, según narró la fuente. En uno de esos momentos, el excanciller planteó una particular propuesta a sus compañeros: «Dígame dónde está el presidente, yo lo recojo, lo saco de donde sea, me lo pongo al hombro y me lo llevo al avión». Leiva, sin duda, estaba desesperado. Nadie respondía nada. El jefe diplomático no concilió el sueño en la residencia de la embajada hasta las 3 de la madrugada del sábado, esperando noticias del presidente, que nunca llegaron. Igualmente ocurrió con Carlos Ramón González y Alfonso Prada. Todos llamaron reiteradamente a Petro, pero no contestó. Tampoco respondió mensajes. El domingo 25 de junio, los periodistas fueron citados a las 12 del mediodía en su hotel para partir al aeropuerto Orly. El presidente apareció en la terminal aérea a las 3 de la tarde. Sin dar explicaciones ni ofrecer excusas por su desaparición, se subió al avión presidencial, se encerró en su cuarto privado, ubicado en la mitad de la aeronave, y los tripulantes no lo volvieron a ver durante las más de 10 horas de vuelo. Mientras se producía la extraña desaparición del presidente, el país navegaba entre la incertidumbre y, a juicio de la oposición al gobierno, la mentira. La presidencia informó que Petro prolongó su estadía en París, pues se reuniría con directivos de Dassault Aviation, la firma extranjera que fabrica aviones de guerra Rafale, interesada en quedarse con el negocio del cambio de las aeronaves Kfir. No obstante, el encuentro no ocurrió. Petro, al final, no lo consideró. Como si fuera poco, el primer mandatario firmó un decreto 1009 de 2023, fechado el sábado 24 de junio de ese año, en el que argumentó que por un cambio de agenda del presidente y por razones de orden técnico aeroportuaria se hizo necesario posponer el vuelo presidencial. De tal manera que el presidente regresará a Colombia el domingo 25 de junio. El documento tiene la firma del presidente, pero un funcionario que formó parte de la comitiva le dijo a este medio que el jefe de Estado plasmó su rúbrica hasta el domingo 25 de junio. Cuando reapareció, lo hizo con fecha del día anterior, afirmó. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue el presidente encargado durante esas horas. Semana rastreó el sistema meteorológico en París durante el fin de semana del 21 al 25 de junio de 2023 y no se encontraron registros de un posible cierre del aeropuerto en esa fecha, pese a que el decreto habla de razones técnico-aeroportuarias. Los informes indican que el aeropuerto operó normalmente durante ese mes. En junio de 2023,
Orly registró un aumento del 9,3% del tráfico del mismo mes en comparación con junio del año anterior, según reportes de esa época. Sin embargo, el periodista Aldair Rodríguez, de RCN Radio, dijo que Presidencia les informó a los comunicadores que la razón del aplazamiento del regreso a Bogotá obedecía a problemas climáticos en París. Andrea Petro, hija del presidente, reapareció, defendió a su papá y dijo que él se encontró con ella y sus nietas ese fin de semana. ¿Cuál es la cosa? Pecado mío también dejarlo solo descansando. Lo vi unas horas el sábado con mis niñas porque salí de rumba esa noche. Perdón por ser joven y tener vida social en París. Ese pedacito de historia también es mi vida privada. Él solo se fue a dormir, escribió en sus redes sociales. En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten, dijo Andrea en otro mensaje. Petro, la hija, dejó claro que solo vio a su papá unas horas y lo reiteró en una entrevista que concedió a W Radio. Si fue así, ¿qué hizo el mandatario durante el resto del tiempo? ¿Por qué el presidente no le contó al país, en esa oportunidad, que prolongaría su estancia en París por su familia? ¿No era más fácil aclarar que se quedó el fin de semana con sus nietas y no reportar supuestas razones técnico-aeroportuarias? Esas son preguntas que quedan en el ambiente. El estacionamiento del avión de la Fuerza Aérea Colombiana durante un fin de semana en el aeropuerto de Orly tuvo un costo. La cifra no se ha establecido. Gustavo Petro y su hija coincidieron en que él pasó 48 horas en familia. En ese orden de ideas, hubo una falsa motivación en el decreto 1009-2023, del 24 de junio, que argumentó que la prolongación de la estadía en París obedeció a razones técnico-aeroportuarias. ¿De dónde salió esa versión si el clima era favorable en París? Las respuestas son inciertas. Por todo lo anterior, han surgido varias teorías y especulaciones sobre la suerte que corrió el jefe de Estado que llevaron a Álvaro Leiva a concluir que el presidente tiene un problema de drogadicción. Petro ha negado que tenga alguna adicción. Somos adictos al amor, porque se pierde 2 días, compañero. No hay que pensar mucho, no me meto en esas. Lo que pasa es que el escritor de la carta Álvaro Leiva ya no puede hacer eso, dijo Petro en uno de sus discursos. Semana contactó al ex canciller Álvaro Leiva para que entregara nuevos detalles del episodio que vivió con Gustavo Petro en París, denunciados en su carta revelada esta semana, pero no fue posible. No obstante, una persona cercana al ex diplomático insistió en que Leiva estalló y habla con sustento y conocimiento y que París no fue el único destino donde el presidente se ha ausentado sin explicación alguna. Petro ahora está en la mira de su ex canciller, quien enviará nuevas y explosivas cartas en las que promete desnudar los secretos y las experiencias que soportó cuando trabajó con el mandatario, que han motivado al Congreso a insistir, vía proposición, en que todos los presidentes se sometan a exámenes médicos. El general R. Humberto Guatibonza será el nuevo jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. Asumirá el cargo que tenía el coronel Carlos Feria, quien fue imputado por abuso de la función pública. El general en retiro Humberto Guatibonza será el nuevo jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, y asumirá el cargo que tenía el coronel Carlos Feria, quien fue imputado por abuso de la función pública. La información se conoce luego de que hace un par de semanas, el Juzgado 35 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá absolviera al otrora comandante de la policía en Bogotá y exdirector del Grupo Antisecuestro de la Policía, por 3 delitos relacionados con una supuesta red de chuzadas ilegales que se destapó en el año 2018. La conformación de la llegada de Guatibonza al gobierno Petro fue conformada por la directora del DAPRE, Ángel Rodríguez, quien le dijo a Noticias Caracol que hasta el momento se está adelantando los trámites para la publicación de la hoja de vida del general en retiro. En marzo de 2017, tras dejar la institución, en la que ocupó la dirección del Gaula y de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otras responsabilidades, fundó Humberto Guatibonza Consultorías SACC, una microempresa de asesoría de seguridad, según consta en Cámara de Comercio. El proceso. Precisamente la acusación del general R se relacionaba con que habría integrado una empresa que se dedicó a ofrecer servicios de interceptaciones y que habría obtenido, ilegalmente, datos reservados de políticos, integrantes de la fuerza pública, empresas, entre otros. C.
Dijo en su momento que la red habría interceptado a personajes de la vida pública como el entonces fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez y a los reconocidos abogados Jaime Lombana y Jaime Granado. En la diligencia donde se absolvió al general, el juez desvirtuó la existencia del software Fénix, herramienta que le atribuían a la presunta organización criminal de Guatibonza. En el ejercicio de la defensa, dos de los procesados presentaron pruebas técnicas y periciales que se orientaron a desestimar la existencia misma del software malicioso denominado como Fénix. En el escrito de acusación, indicó la decisión. Una trayectoria en la policía. El general en retiro demoró 35 años en la policía, y llegó a ser uno de los oficiales más populares y recordados por los colombianos. Estuvo por más de 10 años al frente del Gaula de la policía y desde la Dirección Antisecuestro y Extorsión se le atribuye haber logrado el rescate de 2.562 personas que estaban en manos de la guerrilla y la delincuencia común, y para el tiempo de su retiro, en 2016. En su hoja de vida se contaban 67 condecoraciones. Para ese año, Guatibonza estaba entre los 5 hombres más antiguos de la policía, después de los generales Jorge Hernando Nieto, director general, él es subdirector, Ricardo Restrepo, Carlos Ramiro Mena, ex inspector general, y Jorge Rodríguez Peralta, es director de Seguridad Ciudadana. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.